Bien. Hola muchachos, espero que estén bien. Esta es la siguiente clase respecto a la unidad número 3. Vamos a platicar acerca de varios temas. El primero de ellos es el desarrollo de la inteligencia financiera. Este tema es muy importante para cualquier directivo. Yo creo que imprescindible, ¿no? Para cualquier persona también debería de serlo. Desafortunadamente no nos enseñan desde nuestros padres a tener esa cultura en la mayoría de las personas. Robert Kiyosaki, dentro de su libro Padre Rico, Padre Pobre, creo que así se llama, hay varios libros que ha creado respecto a inteligencia financiera, traza diferentes aspectos que debe de contar un líder, una persona para poder salir adelante en el aspecto personal y sobre todo en el aspecto eh, empresarial, ¿no? Aquí nos plantea en este primer archivo una paradoja en cuanto a qué pasaría, qué sucedería en cuanto una persona se gana la lotería y intervienen algunas variables que vamos a explicar. Primero que nada nos dice dentro de los consejos que nos da Robert Kiyosaki, dice que invierte en educación financiera. Dice, antes de invertir en activos que generen un flujo de dinero, invierte en mejorar tu educación financiera. Mantente estudiando, capacitando, leyendo libros, tomando cursos, asistiendo a seminarios e investigando en Internet. Bien interesante y bien importante, ¿no? El invertir. Cuando tú comprendes lo que son las finanzas, es un tema que yo he llevado con ustedes a lo largo de su carrera y realmente existe un gran acervo de información y un gran desconocimiento también por parte de las personas y no saben lo que son las finanzas. Entonces, lo que dice Robert Kiyosaki dentro de esta ideología que él tiene, pues concuerdo directamente con él. Tienes que capacitarte, tienes que estudiar, tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Eso ya ustedes ya lo traen. Me he fijado en sus trabajos. Bueno, la verdad, yo en lo personal me siento muy orgulloso de ustedes por lo que son, por la formación que han tenido y el compromiso más que nada que han tenido ustedes hacia ustedes mismos, de superarse, de aprender, de comprender. Ya la mayoría de ustedes les he dicho casi todos, los veo ya como colegas, ¿no? Y eso la verdad es que es motivo de mucho orgullo para mí, el aprendizaje. Creo que con eso no van a batallar en general. Dice que siempre procura aumentar tu vocabulario financiero. Bueno, eso ya quedó claro. Siguiente consejo, se podría decir, dice Robert Kiyosaki, cuidado con las palabras tienen poder, debes tener cuidado con las afirmaciones que hagas, pues estas podrían convertirse en realidad. Desde un punto de vista de la metafísica, en donde tú puedes crear tu mundo, siempre de la mano de Dios, porque si Dios no quiere, no se pueden hacer las cosas. Ese es mi pensamiento, ¿no? Antes yo creía que yo lo podía hacer todo, que yo era esa persona que hacía que pasaran cosas positivas en mi vida y el día de hoy pienso que es Dios. Pero lo interesante aquí es que cuando tú te metes de lleno una idea positiva en tu cabeza, lo trabajas, lo repites, te lo crees. Y lo más interesante es que lo transformas en tu realidad. Tiene mucho que ver con la metafísica, les digo. Tú vas creando tu mundo, tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones es el mundo que vas creando. E inconscientemente, cuando menos te lo esperas, ya tienes ese mundo de fantasía convertido en una realidad, ¿no? Por eso es importante no solo que cuide las palabras, sino los pensamientos, ¿sí? Dice siguiente, págate a ti mismo primero. Cada vez que obtengas ingresos, antes de pagar a tus deudores, reserva un porcentaje de dichos ingresos para luego invertirlo en activos que generen flujos de efectivo. Ten la disciplina de pagarte a ti mismo. Bien interesante, ¿no? Págate a ti mismo, ahorra, invierte tu dinero ahorrando en activos, dice que generen flujos de efectivo. Eh, híjole, hay muchos
formas de poder invertir tu dinero, pero para empezar tienes que tener la cultura de ahorrar. Dice Carlos Casuga, ustedes lo vieron dentro del video que estuvimos analizando la unidad pasada, que debes de ahorrar, debes de tener esa cultura financiera también. Así piensan los japoneses. Y yo sé que creo que también es japonés. Y es una paradoja bien interesante, o una ideología, más que nada, más que una ideología en donde cuando seas viejo, te vas a agradecer a tu yo joven el que empieces a ahorrar, ¿no? Y lo más importante, el que sepas qué hacer con tu dinero. Dice el siguiente, motívate a hacer dinero. Para que hagas dinero debes de tener pasión, debe gustarte lo que haces, debes divertirte, debes amar lo que hagas y sentirte íntegro. Y una forma de lograr ello es motivándote a ti mismo, pensando en las razones por las cuales te gustaría tener mucho dinero y salir adelante. Yo creo que, bueno, aquí dice que poder retirarte joven y no tener que trabajar toda la vida, no ser empleado y poder viajar por el mundo y controlar tu tiempo y tu vida. Mi manera de pensar actualmente es que debes de disfrutar el día a día. No sabes si mañana vas a estar ahí, ¿no? No sabes si te va a alcanzar para tener dinero o para no tener dinero. Probablemente, si te pasa algo parecido a mí, yo tenía mucho dinero con mi papá, bueno, yo no, mi papá tenía mucho dinero y era junior, me llevaba a viajar por todos lados. Yo creí que la vida era así. Cuando muere, pues me topo con que la vida no es así. Ese tipo de vida, ese lujo, porque yo entendí que era un lujo después, yo no me lo podía dar, ¿no? Y muchas veces me frustré por, porque no podía yo darme ese estilo de vida y no podía darle ese estilo de vida a mi familia. Hasta que caí en la aceptación. Aceptar el vivir el día a día. Y creo que yo todo llega por añadidura. Cuando tú aceptas, cuando tú estás bien contigo mismo, cuando aceptas tu realidad, cuando te enorgulleces y lo más importante, cuando eres feliz, viene el bienestar, ¿no? Sin buscarlo, llega. Así lo veo yo. Dice, cuenta con un buen equipo de trabajo, rodéate y contrata gente indicada que sepa más que nada, más que tú en sus áreas. Esto es algo indispensable en cualquier empresa. Tienes que tener la capacidad, tú como administrador empresarial, de poder reclutar, seleccionar gente siempre la mejor, basados en un perfil, pruebas psicométricas, pruebas psicológicas, que te permiten a ti elegir a la mejor persona para llevar las riendas de la empresa o de tu empresa contigo en cada una de las áreas, ¿no? Dice, no solo por su apariencia, no solo por la apariencia, debes de identificar y contratar a esas personas, dirigirlas, liderarlas e inspirarlas, ¿no? Poner el ejemplo. Ya hemos visto también este aspecto. Dice, aprende a manejar el riesgo. Invertir no es riesgoso si primero inviertes en tu educación financiera. Tu educación financiera te permitirá detectar, analizar y aprovechar mejor las oportunidades de inversión. Aprende a asumir riesgos, pero antes de invertir, sé precavido, infórmate bien, evalúa bien la situación y asegúrate de que el riesgo sea el mínimo posible. Hay una ideología que yo acabo de meter en la clase de teoría económica 1 de John Nash, acerca de la teoría de juegos, en donde todo está basado en un riesgo y aquí la idea es que tú tomes la mejor decisión con el mínimo porcentaje de riesgo posible. La ideología se aplica mucho en un juego de cartas. Viene el teorema del prisionero en cuanto a las posibilidades. Ahorita, por cuestiones del tiempo, pues no se los puedo explicar porque es un tema totalmente diferente lo que estamos viendo, pero a lo que voy es que es importante que entiendas que el riesgo va de la mano de la toma de decisiones y la toma de decisiones va de la mano, en este caso, de la cultura financiera, ¿no? Tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. No temas cometer errores, no tengas miedo de asumir riesgos y errores. Esto es un aspecto bien importante porque dice que debes saber ganar aún al perder. Debes de saber perder. Debes de saber cuando cometas errores, dice, o fracases. Debes de aceptar esa persona. Yo les hablaba al principio de una clase con ustedes
creo que era esta misma, acerca de que si tú eres a gusto con lo que haces y con las consecuencias que te arrojan eso que estás haciendo, entonces debes de aceptarte y de permanecer realmente con esa ideología, ¿no? Si tú haces lo que estás haciendo día a día, te levantas, vas al trabajo, tus decisiones te traen consecuencias negativas y no eres feliz, no te hace feliz esa persona que tú eres, pues entonces cambia, ¿no? Cambia tu ideología de vida, tu personalidad, tus gustos, tus hábitos. Pero lo más importante, aprende de cada uno de ellos. Dentro de su actividad como emprendedores van a fracasar mucho. Ojalá y ustedes puedan triunfar con su primer modelo económico, con su primera empresa, porque su primer modelo económico puede ser una empresa o puede ser empleado. Ojalá y ustedes puedan triunfar como empleados y también como empresarios, pero la realidad de las cosas es que van a fracasar. Las primeras veces que tú te metas en una empresa, probablemente te vas a tomar con cuestiones o factores que no son los adecuados para ti, para tu ideología, como por ejemplo trabajar sábados y domingos. Porque una vez que tú termines tu vida de estudiante, vas a empezar a trabajar de acuerdo a la empresa donde tú quieras trabajar. Yo tuve trabajos en donde me salía cuando recién de que egresé, no tenía esa experiencia o esa madurez y me salía porque iba a trabajar el domingo y el sábado y yo estaba acostumbrado a hacer otras actividades. Hay otras cuestiones que pueden no ir de acuerdo a tu ideología, como trabajar 9 o 10 horas de lunes a sábado. También vas a dejar trabajos. Otras cuestiones que pueden ser el mal clima laboral o chismes, así sea que tú quieres proponer mejoras, el destino te va marcando tu pauta y tu camino. Y Dios no se equivoca y todo pasa por algo. Es muy normal si no te sientes a gusto en la empresa, pero dándote tiempo de retroalimentarte, siendo muy honesto contigo, si es tu problema, cámbialo. Si sabes tú que tú estás mal, acéptalo y cámbialo, ¿no? Pero el lado contrario, si tú crees que tú estás poniendo todo lo mejor de tu parte, todo lo mejor de tu ser, y aún así tienes esas dificultades para avanzar en tu trabajo, no estás a gusto, pues cambia de trabajo. Si te toca cerrar tu negocio, tus primeros negocios, no hay ningún problema, vas a aprender, vas a tomar la experiencia y aquí lo importante es aprender de los fracasos, ¿no? Dice, avanza a pasos de bebé, sé paciente, tanto el momento de tener que elegir tus inversiones como el momento de hacer tus negocios. Hay que tener paciencia, dice por ahí en un grupo que voy, paso a paso llega uno lejos, ¿no? Confía en que todo va a avanzar, debes de disfrutar hoy lo que eres, lo que tienes, a tus padres, tu familia, ser agradecido y echarle ganas, no hay otra. Entonces, dice aquí otras, eh, se puede decir ideologías de Robert Kiyosaki, cometer errores, el poder de las ideas, dice la fórmula ganadora. Por ejemplo, dice, los expertos dicen que los problemas familiares tienen su raíz en el hecho de que los padres imponen a sus hijos su fórmula ganadora sin respetar la propia fórmula del niño. Se meta mucho en cuestiones, esto ya es obviamente consejos que te puedan aprender a avanzar de tu actuar diario en todos los aspectos de tu vida. Dice acá la razón de la pobreza. Mucha gente es pobre porque aprende a ser pobre en casa. Ser pobre porque no se tiene el conocimiento y no te gusta aprender. Se es pobre porque no tienes la capacidad de dejar tus hábitos que tú sabes que no te van a llevar a ningún lado. Se es pobre porque se tiene una mente débil, una mente que no le gusta batallar. Se es pobre porque simplemente tú quieres ser así. ¿Sí? Eso. La gente que quiere salir adelante es gente luchona, gente que se prepara, gente que se levanta día a día y hay que tener una mentalidad muy poderosa para avanzar, para saber que todo te va a salir bien.
Acá abajo dice nuevas ideas financieras, busca novedosas ideas financieras antes de enseñarle a tus hijos las viejas ideas acerca del dinero. Los tiempos actuales han cambiado muchísimo, ¿no? Dice, muchas personas tienen problemas financieros porque siguen utilizando antiguas ideas casi siempre aprendidas de sus padres. En pocas palabras, todo este archivo, edúcate, aprende, comprende. Y eso es algo que ustedes ya saben. Y obviamente respecto a este tema. El siguiente tema es la persuasión. La persuasión es el arte, fíjense que yo tengo un déjà vu con estos temas. Leí todos sus ensayos, todas sus conclusiones y me di cuenta de la capacidad que ustedes tienen para comprender y para enseñar, ¿no? Porque ya inclusive yo aprendo mucho de ustedes. Entonces, cuando estaba yo ahorita observando los temas para preparar la clase, dije, bueno, pues esto ya lo vimos, porque realmente, cuando yo estuve leyendo tus ensayos, tus conclusiones de cada una de tus evidencias, tu comprensión del tema, se me vino a la mente sus respuestas, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo por ahí, Rodelo decía que no hay que exceder, porque si excedes tú en la persuasión llega la manipulación, ¿no? Muchos de ustedes tenían esta ideología. Vamos a platicar de lo más importante de este archivo. Dice que la persuasión consiste en la utilización deliberada de la comunicación para cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, siendo estas últimas representaciones mentales que resumen lo que opinamos de las cosas, personas, grupos, acciones o ideas. Bien fácil. Ahí te da un ejemplo. La persuasión es el arte de vender. Un vendedor es una persona que tiene ese poder de convencimiento, tiene ese poder de llegar a trazar una conversación contigo y de empezar, primero a caerte bien, ¿no? Con esa sonrisa, con esa empatía, preguntarte cómo está tu día, qué piensas tú que va a llover. Un buen conversador poco a poco te va metiendo ideas en la cabeza acerca de su producto o su servicio, lo vas escuchando, te va interesando y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, te ofrece el servicio. De una manera que te lo puede ofrecer para que tú lo compres en varios pagos, muy barato, entra a tu cabeza, te persuade y cuando él se da cuenta que ya tiene toda tu atención, tu interés, porque tú vas a arrojar una serie de preguntas sobre el producto, ahí en ese momento hace el cierre de venta. Consejo, chavos, ya les he dicho, aprendan ventas, métanse a atención telefónica, métanse a teleperformance a aprender, métanse a vender cosas. Es una friega, pero van a aprender el arte de vender, de persuadir, ¿no? De convencer, de hablar. Eh, Dice aquí abajo, la persuasión se organiza como experiencia práctica mediante la planificación ordenada y sistemática de los contenidos. Tú vas teniendo esa capacidad en tu mente y sabes cómo abordar, sabes cómo manejar los temas, sabes, dice aquí, los grupos de interés que tienes que decirle a la persona para poder llamar su atención, ¿no? Lo comentaba Rodelo y varios de ustedes, la manipulación en toda su expresión, si tú lo quieres ver así. Pero realmente, pues se utiliza. Al final de cuentas, son estrategias que tú debes de usar para poder vender. El ser empresario, el ser emprendedor, no se trata nada más de voy a abrir mi negocio, no, tienes que vender, ¿no? Al final de cuentas son negocios lo que tú estás haciendo. Tienes que crear esas relaciones públicas con los proveedores, igual, mucha persuasión para que te den buenos precios, mucha investigación, esos canales de confianza con tus clientes en cuanto a satisfaccionar al cliente. Lo que viene siendo la persuasión es un tema tan grande que se puede aplicar en cada uno de los aspectos, tanto de nuestra vida personal como de nuestra vida profesional. Dice aquí, el líder tiene que ser una persona capaz de utilizar su autoridad y capaz de persuadir. En la mayoría de las ocasiones, es liderazgo se debería basar en la persuasión, convencer a los subordinados de que hay que actuar de tal manera. Totalmente de acuerdo, ¿no? Expresar tus ideas, primero imponer confianza, atraer su atención, que se te respete, porque pones el ejemplo,
y después transmitir las ideas y hacer partícipe para que ellos también entren dentro de la ideología de la empresa. Entonces, dice, el líder debe ser un auténtico experto en el arte de persuadir, ¿no? Una persona realmente convincente. Entonces, bueno, esto habla acerca de lo mismo. Y vamos a platicar acerca, dice, la posición defendida por el emisor, bueno, dice, la sinceridad de una fuente depende, entre otros factores, esto ya es el proceso de comunicación y de persuasión. El liderazgo es influencia, dice aquí, como se ve, un líder es aquel que tiene la capacidad de influir en el comportamiento humano. Pero por supuesto, el verdadero liderazgo, el que queremos, se refleja aquí. No es el proceso de obligar a los demás a hacer lo que hay que hacer, sino el arte de lograr que los demás quieran hacer eso a través de la persuasión y con el ejemplo personal. Que quieran hacer eso, ¿verdad? Que esas metas que tú te propones dentro de la empresa se transmitan hacia los empleados, se pongan la camiseta y aunque sean tus subordinados, no vean esa diferencia y tomen decisiones, se apliquen el liderazgo y logren el éxito de los aprendizajes. Ok. Yo creo que dice, el líder, mediante el empleo de sus habilidades personales, conduce a su grupo hacia el descubrimiento de sus propósitos, el establecimiento de sus objetivos. Es importante, ¿eh? La asignación de sus responsabilidades, la orientación de la planeación, la indicación de los recursos disponibles, la prosecución continuada de la acción, la coordinación dinámica del proceso y la evaluación del proceso logrado. Y ya nos expone algunas cualidades que se debe de reunir. Están muy interesantes. Apertura hacia los demás, sé educado, escucha, no juzgues, calla, observa, comprende lo que te están diciendo. Capacidad de escuchar, aptitud para captar los sentidos ajenos, debes de saber cuando la persona está triste, está preocupada, diferentes emociones que suelen mostrar. Manejo de las diferencias, dice el buen líder debe de ayudar a promover la reflexión e integrar los distintos puntos de vista. Todo esto para mejorar. Bueno, en general es un arte, ¿no? El persuadir. Yo creo que es una de las características más importantes del liderazgo, de la gerencia, obviamente, y de las habilidades que debe demostrar cualquier persona en cualquiera de sus áreas. Tener ese respeto hacia escuchar, tener ese tacto para dar sus opiniones sin herir, tener esa persuasión, son varios aspectos, por decir, para mejorar, ¿no? El término delegación, bueno, ya vamos a entrar. La próxima semana les voy a explicar los siguientes dos archivos, porque esto está interesante y ya vamos a hablar acerca del conflicto, la delegación, qué es, por qué se hace, las tareas que se deben delegar. Y hasta aquí vamos a dejar esta clase. Gracias, muchachos, por escucharme, por ver su clase. Que tengan excelente día. Que estén bien. Hasta luego.